Hace décadas no había camiones para trasladar a los toros y vacas. Eran los propios ganaderos quienes por las cañadas reales trasladaban las reses desde el campo hasta los pueblos, incluso hasta Pamplona, para celebrar los famosos encierros. Estas imágenes son un recuerdo para todos ellos. Hoy es el día de la vaca brava, pero yo solo veo toros. Bueno, también hay vacas, Pero aquí la tradición siempre ha sido la vaca, porque la ganadería macua tradicionalmente ha sido muy famosa en toda Navarra y así salió la fiesta esta. La ganadería macua ha llevado el nombre de la raga a nivel nacional. Famosa por su manejo en el campo, ha dado lugar a este acto en el que participan jinetes procedentes de todo el país. Es bonito recuperar un poco la transhumancia, como se hacía antiguamente, y hoy domingo, con el día que hace, pues también, y con más gente y con amigos, pues más bonito todavía. ¿Tienes suerte de que te acompañe tu hijo? Sí, tiene mucho afición, más que yo creo. Los niños de tu edad no saben lo que es en muchas ocasiones una vaca o un toro. Sí, la verdad que sí. Le tiene miedo. Es un acto que permite ver a los animales en su entorno natural y estar muy, pero que muy cerca de los toros. ¿Va a retirar cuando pasen las vacas o le da menos miedo que algunos políticos? Bueno, me dan menos miedo que algunos políticos, no tengas ninguna duda. No, bueno, las veremos. La verdad que está todo perfectamente controlado y la verdad que es un espectáculo precioso, es muy bonito. Desde Sant Esteban hasta la Raga. ¿Qué pues? Como debe ser. ¿Ha corrido alguna vez delante de las vacas? Pues algo sí, y delante de la Guardia Civil también alguna vez, ¿eh? En esta ocasión nos han acompañado 74 caballistas, año a año vamos sumando, bueno, es positivo para la fiesta. Cientos de personas disfrutaron de este evento en el que pocos salen corriendo, porque el objetivo es recordar el trabajo de nuestros antepasados y, cómo no, continuar con esta tradición.